Hay preguntas que nos obligan a mirar en el espejo de nuestra propia naturaleza. Y una de las más inquietantes es, sin duda, esta. Pensemos en ello un momento. Una orden clara, de alguien que está al mando, y al otro lado, el instinto de no hacer daño a otro ser humano. ¿Dónde se traza la línea? Pues bien, esta no es una simple reflexión filosófica. Es la pregunta que dio vida a uno de los estudios más famosos y controvertidos de toda la historia de la psicología. Para poder entender la magnitud de este experimento, primero tenemos que conocer al hombre que lo ideó y, sobre todo, la oscura sombra histórica que le empujó a buscar respuestas. Su nombre era Stanley Milgram, un psicólogo al que literalmente le obsesionaba la defensa que escuchó una y otra vez durante los juicios de Nuremberg. La de los criminales de guerra nazis que insistían en que ellos no eran monstruos, que tan solo eran piezas de un engranaje, que simplemente seguían órdenes. Milgram no buscaba una excusa para ellos, buscaba una explicación. Verán, su plan original parecía bastante lógico. Quería comparar los niveles de obediencia entre alemanes y estadounidenses, esperando encontrar alguna diferencia cultural que explicara lo ocurrido en el Holocausto. Pero lo que descubrió en su propio laboratorio de la Universidad de Yale fue tan impactante que el plan original de comparar países quedó completamente descartado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante y a la vez un poco siniestra. Hablemos del montaje, porque cada detalle, cada pieza del puzzle estaba meticulosamente diseñada para crear una situación de máxima presión y medir una única cosa: la obediencia a la autoridad. En esta pequeña obra de teatro había 3 personajes. Primero, el experimentador, una figura de autoridad con su bata de laboratorio. Segundo, el aprendiz, que en realidad era un actor cómplice. Y por último, el maestro, el verdadero sujeto del estudio, la única persona en la sala que no sabía que todo era una farsa y que creía estar participando en un estudio sobre memoria y aprendizaje. La pieza central de este engaño era una imponente máquina, un generador de descargas eléctricas. Falso, por supuesto, pero muy convincente. Los interruptores empezaban en 15 voltios, una descarga ligera, y subían hasta unos terroríficos 450 voltios, marcados con XXX. Con cada error de memoria del aprendiz, el maestro debía darle una descarga más fuerte. Las reacciones del actor estaban guionizadas, primero quejidos, luego gritos de dolor y menciones a un problema de corazón, después golpes en la pared y finalmente un silencio absoluto. Y claro, llegaba el momento en que el participante dudaba. ¿Cómo no iba a dudar? Su conciencia le gritaba que parara. Pero el experimentador no discutía, no razonaba, se limitaba a recitar con voz firme y monótona una de las 4 frases que tenía preparadas. Órdenes directas, frías, diseñadas para que el experimento siguiera adelante costase lo que costase. Y aquí es donde esta historia da un giro que nadie esperaba. Los propios colegas de Milgram, expertos en comportamiento humano, predijeron que solo una minoría ínfima, quizás un 1% de sádicos, llegaría hasta el final. La realidad fue muchísimo más perturbadora. El 65%, 2 de cada 3 participantes, siguieron administrando descargas hasta llegar al interruptor final de 450 voltios. Siguieron las órdenes hasta el final, creyendo que estaban infligiendo un dolor terrible a un hombre que en ese punto ya no emitía ningún sonido. Pero esperen, porque hay un dato que, si cabe, es aún más revelador. El 100%. Absolutamente todos los participantes, sin excepción, continuaron hasta la marca de los 300 voltios, el punto exacto en el que la víctima golpeaba la pared desesperadamente. Nadie se detuvo antes de ese momento. Ahora, es crucial entender esto. No eran monstruos, no disfrutaban. Obedecer les estaba destrozando por dentro. Su conflicto interno era visible y agónico. Sudaban, temblaban, se mordían los labios, suplicaban que les dejaran parar. La tensión era tan extrema que 3 de ellos llegaron a sufrir convulsiones incontrolables. Sabían que lo que hacían estaba mal, y a pesar de todo ese sufrimiento, continuaban. Y estos otros resultados demuestran brillantemente cómo el contexto es la clave de todo. Fíjense, cuando el hombre de la bata salía de la sala y daba las órdenes por teléfono, la obediencia se desplomaba a poco más de un 20%. Y cuando el participante estaba junto a otros 2 maestros, también actores, que se negaban a continuar, la obediencia caía a un simple 10%. La presencia física de la autoridad y el aislamiento eran fundamentales. Entonces, ¿qué demonios explica este comportamiento tan desconcertante? Milgram no creía que sus participantes fueran malas personas. En lugar de eso, propuso un concepto, un marco psicológico para entender cómo somos capaces de cometer actos terribles bajo las órdenes de otros. Lo llamó el estado agénico. Es como si la mente accionara un interruptor.
La persona deja de verse a sí misma como un ser autónomo, responsable de sus decisiones, y pasa a percibirse como un simple agente, un instrumento para cumplir la voluntad de otra persona. Y este es el núcleo de toda la teoría. Yo solo seguía órdenes. En la mente del participante, la carga moral de sus acciones no recaía sobre ellos, se transfería por completo al experimentador, a la figura de autoridad que dirigía la situación. Pero sería un error pensar que esto es solo una vieja historia de un laboratorio de los años 60. Para nada. Los ecos de este experimento resuenan, y mucho, en nuestro día a día. Pensemos en un entorno laboral cualquiera. Un jefe da una orden que parece, como poco, éticamente cuestionable. La frase «yo solo hago mi trabajo» es la manifestación perfecta de ese estado agéntico. La responsabilidad se delega hacia arriba, a la dirección, a la empresa. El diseño del experimento también nos enseña una lección muy valiosa sobre la pendiente resbaladiza. Como las descargas iban subiendo en pequeños incrementos de 15 voltios, era muy difícil para los participantes encontrar un punto claro en el que decir basta. Cada paso parecía solo un poco peor que el anterior, y para cuando se daban cuenta de la gravedad, ya estaban demasiado metidos como para echarse atrás. Y finalmente, el poder del símbolo. La bata blanca del experimentador, el prestigio de una universidad como Yale. Todos estos elementos construyen una percepción de autoridad legítima que puede llegar a anular nuestro propio juicio moral. Tendemos a confiar en que el experto sabe lo que hace, a veces incluso en contra de lo que nos dice nuestra propia conciencia. El experimento de Milgram no nos ofrece respuestas fáciles, todo lo contrario. Nos deja con una pregunta inmensa sobre la responsabilidad, la conciencia y los límites de la obediencia. Seguiremos explorando las fascinantes profundidades de la psicología humana en futuros análisis. Pero, por ahora, la pregunta queda ahí, flotando en el aire. Cuando la autoridad ordena, ¿quién es el verdadero responsable de las consecuencias?